porque tales adoradores Él busca. Abre en Primera de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Abra la Biblia, la palabra de Dios, por lo menos hoy día domingo, léala. He sabido que no la lee en 3 semanas, pues por lo menos el domingo, ¿verdad? Gloria a Dios. Deseo que la fe, la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes en este día. Amén. Vamos a la bendita, eterna, siempre palabra de Dios. Está en Primera de Reyes 18, versículo 30. ¿Ya todos lo tienen? Hay los hermanos colaborando, facilitando Biblias, moviéndose para que las personas puedan leer la palabra de Dios. Aleluya. Dice así la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios, la que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mire su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti una vez más a suplicarte una vez más que esa palabra que tú nos has dado en este día, Señor, de verdad nos cambie. De verdad que nos haga más sensible a tu voz, y que lo podamos hacer, Señor, en nuestras vidas. Quita toda barrera espiritual que impide que esa palabra tuya sea prosperada, todo lo que estorba, lo que impide que lo oigamos. Prospérala para lo que la has enviado, y no permitas que el enemigo cause distracciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el pueblo dice: amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Lo necesitamos, ¿verdad? Aleluya. Creo sin lugar a dudas que Dios es el único forjador de nuestros triunfos, de nuestras victorias, de nuestra provisión, de nuestra restauración. Y es el único que puede ayudarnos a resolver nuestros conflictos y crisis a través de nuestro caminar en la vida.
Por eso yo espero que el mensaje de este día sea de bendición para tu vida. Mira, cuando miramos la vida del profeta Elías, este hombre era un hombre particular, era un hombre muy especial, consagrado, apartado para Dios. Un hombre que dedicó su vida al servicio de Dios, al llamado. Y ese hombre, nos dice la Escritura, que oró fervientemente y lo hizo creyendo profundamente de que Dios lo respaldaba. Aleluya. Qué lindo es cuando tú oras y sabes que Él está respaldando tu oración. Amén. Y él sabía que si Dios estaba con él, porque él hacía lo que Dios le decía, salía victorioso. Y él dejaría avergonzado a los idólatras de Baal. Elías conocía a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Ahora la pregunta es, ¿cuántos son conocidos de Dios? Eso es una gran diferencia. Yo puedo decir que conozco Obama y me voy a la Casa Blanca y llego allá y digo, yo conozco Obama, voy a entrar. ¿Me dejan entrar? No, yo digo que lo conozco. Pero en cambio, si el presidente Obama sale y dice, yo conozco a Ernesto, yo puedo entrar. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en su vida cristiana. No es suficiente con que usted diga que conoce a Dios. Asegúrese de ser conocido por Dios. Asegúrese que Dios sabe. Una de las señales de los creyentes es que producen fruto. Otra señal es que hacen la voluntad del Padre. En eso se conocerán que son los discípulos. El que no está haciendo la voluntad del Padre conoce de Cristo, pero no es salvo. Porque usted no está haciendo lo que Dios dice. La característica de alguien salvo es que está haciendo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre está en este libro llamado la Biblia. No se engañe. Este hombre, Elías, era un hombre consagrado, apartado, separado para Dios. Que podríamos decir, él había entendido lo que es buscar primeramente el reino y su justicia. Sabiendo que cuando él buscara eso, cuando él dependía de Dios y hiciera lo que Dios le dijese, él podía tener éxito en todo lo que emprendiese. Y saldría victorioso. Él tuvo que hacer cosas antes de que Dios respondiera. Él sabía lo que Dios quería. Y él tuvo que arreglar algunas cosas para poder tener la victoria total. Mira, hermano, hermana, Dios es un Dios de propósito. Él desea que obtengamos la victoria en todas las cosas. Diga conmigo, Dios no es un Dios circunstancial, no es un Dios de casualidades. Él es un Dios de orden. Él es un Dios de propósito. Y por eso nuestra responsabilidad es mantenernos fieles a Él, a su palabra, en todo momento, porque Él nunca falla. Dígale a alguien, Él no falla. Dios es 100% seguro. Y lo que Él dice, eso será. Por eso, si queremos la victoria, debemos hacer algunas cosas en nuestra vida para que estén alineadas con su voluntad, para que las cosas nos salgan bien como le salieron a Elías. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, abre una gran puerta de bendición donde no la hay. Cuando somos íntegros con Dios, es decir, actuamos rectamente, fielmente, de acuerdo a su palabra. Yo digo, si usted está basando su salvación en una profesión de fe, usted está perdido.
Porque no es solo la profesión de fe, sino hacer la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a lo que esta palabra dice. Si Dios dice algo, yo lo creo y resuelto está. Yo vivo, yo como, yo visto de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No voy a hacer nada que ofenda a Dios. Nada que Dios diga, eso no está bien. Eso es lo que va a mostrar la diferencia en un creyente nacido de nuevo. Por eso muchos dicen, en aquel tiempo le dirán, Señor, Señor. Y dirá el Señor, apartad de mí, hacedores de maldad. ¿Usted cree que Dios comparte, está con usted cuando usted está en pecado? ¿Usted cree que Dios lo acompaña cuando usted anda en la idolatría, en la mentira, en el engaño, vistiendo, viviendo como el mundo lo hace? No se engañe, Dios no está con usted. O se es de Dios o no se es de Dios. ¿Caminamos con Él o no caminamos con Él? O hacemos su voluntad o no la hacemos. No hay términos medios. En la iglesia del Señor no hay tibios, porque le producen náuseas a mi Señor. O actuamos fielmente de acuerdo con su palabra, y si no lo hacemos, obtendremos derrotas en nuestra vida. Por eso no podemos permitirnos ni darnos el lujo de tener una vida de pecado y estar creyendo que Dios nos está ayudando. Y les voy a dar un ejemplo bien rápido en la Biblia. Cuando Josué y el pueblo de Israel creían ya tener la victoria allá sobre Jai, ellos no se esperaban que entre ellos uno mismo de su pueblo hubiera desobedecido a Dios. Había hecho lo que Dios había prohibido, no toquen el anatema. Y ese hombre pecador se llamaba Acán. Y ese hombre tomó su decisión. Era pueblo de Dios, había oído el mensaje de Dios. Sin embargo, él decidió hacerlo y pecó contra Dios. Y claro, como todo pecado se hace a escondidas, porque el pecado no se hace a la luz. El pecado se hace en las tinieblas, se hace en la oscuridad, se hace a la espalda. Y pecó contra Dios y lo hizo escondido del pueblo. Pero al pueblo también fue afectado, porque el pueblo comenzó a perder la guerra. Ellos se preguntaban, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo. ¿Qué está pasando? La iglesia se está achicando. ¿Qué está pasando? No estamos creciendo. ¿Qué está pasando? No estamos desarrollando. ¿Qué está pasando? Se preguntaban cómo era posible que estuviesen siendo derrotados si es que Dios estaba con ellos. Pero lo que ellos no sabían es que había pecado oculto. Diga, pecado oculto. Dentro del pueblo. Y mis hermanos, ayer, hoy y siempre, cuando hay pecado dentro del pueblo, cuando hay Acanes y Jezabeles, no podemos esperar victorias. Porque el pecado nos aleja de Dios. Del pecado aleja a Dios de tu vida. El pecado no permite que Dios esté bendiciéndonos y dándonos victoria en su iglesia. Porque yo quiero que sepas que Dios no habita donde hay pecado. Amén. Y cuando hay pecado, Dios retira su presencia. Retira su poder milagroso, sus bendiciones. Y el Espíritu Santo se contricta. ¿Me está entendiendo? Yo espero que sí. Y por más que saltemos y alabemos y dancemos y cantemos y oremos, si hay pecados ocultos, oídos, si hay pecados ocultos como los de Acán, hay desobediencia y rebeldía y le estamos dando la espalda a Dios. Al procurar aquellas cosas que Él detesta, entonces Él retira su benéfica presencia. Y eso sucede con una persona, sucede con una congregación, inclusive con una nación.